Estamos acá en la Universidad Central de Venezuela haciéndole una entrevista al camarada Eduardo Sánchez. Y en este caso, ¿podrías presentarte? Sí, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central y a su vez soy presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios, FETESU. Perfecto. Primera pregunta, ¿cuál es la lucha que está llevando a cabo el sindicato y que diriges en estos momentos y cuándo comenzó el conflicto? Bueno, esta es la crónica de un conflicto anunciado, ¿no? Por lo generalmente esta es la tercera contratación colectiva que deberían estar haciendo hoy con todo el sector universitario. Se han discutido dos, la primera y después la segunda CCU, que fue la unificada donde están los profesores, obreros y empleados. En todas las contrataciones hay la intención siempre manifiesta de parte de voceros de la central socialista, mal llamada socialista, porque no tiene nada que ver con el socialismo, y mucho menos de los trabajadores, que es la central del gobierno, de dejar por fuera al resto de los trabajadores en función de administrar la contratación colectiva única, tratando de imponer esos contratos que nosotros hemos llamado contratos estandarizados, es decir, en donde los aumentos salariales siempre vienen de mano del presidente de la República, así como lo han hecho en el sector petrolero, como lo han hecho en el sector del metro, como lo hacen en la administración pública, en donde discuten contratos que nadie conoce, que no se debaten, que los trabajadores no saben. Sin embargo, el mundo publicitario es un mundo en donde se practica mucho la democracia de los trabajadores, hay asambleísmo. En esta oportunidad, como se prestó para eso, este ministrillo Francisco Torrealba, el ministro del Trabajo, convocó solo un sector. Ahí se presentaron dos propuestas, en el mismo lado. Una la presentó FETU, que es la propuesta del contrato que preparó el gobierno, pues es el contrato del gobierno. Y la que presentamos los trabajadores de base, que fue presentada por 14 organizaciones sindicales legitimadas. Sin embargo, estos ciudadanos trabajaban tanto como planes en la política, decidieron pues sencillamente llamar a discutir como tercera DCU la contratación del gobierno con los actores del gobierno dándonos por fuera. La primera vez que se generó esto, bueno, nosotros nos presentamos ante el Ministerio de Trabajo, hicimos una toma, una tranca, y el día que se instalaba tuvieron que invitarnos a participar en la mesa, y en la mesa pusimos que nosotros tenemos una propuesta de contrato colectivo expresada allí por un grupo de organizaciones legitimadas y que por ley ellos tienen que darnos respuesta, y que nosotros no estamos interesados en discutir ese contrato porque no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos. Ellos mantuvieron ahí, bueno, que ese contrato tenía reparo, que nos iban a mandar a reparar. Nosotros dijimos, pero reparen ustedes para este contrato, como en la vaina, dijeron que no, y eso generó, bueno, que a partir de allí nosotros activáramos movilización. En la segunda oportunidad, 2 días después, nos fuimos al Ministerio de Educación Universitaria y emplazamos al ministro de Universidades diciéndole, bueno, que ahí hay una situación irrita, que se está convocando un contrato con otros actores y que no se nos lleva a nosotros. El ministro decidió, dijo, bueno, que la convocatoria no la hacía él, la hacía el ministerio, que ellos tenían que estar, y nos extendieron una invitación para que participáramos con derecho a voz, sin voto, pero a discutir un contrato que no es el nuestro, que de paso ni siquiera representa la mitad de lo que nosotros estamos planteando. Nosotros planteamos en esa oportunidad que no, entonces nos cerraron el camino. Eso nos llevó que una semana después nosotros entonces intentáramos hablar con el vicepresidente de la República, hicimos una movilización. Alrededor de 1.000 trabajadores nos concentramos ahí en la vicepresidencia, y cuando pretendimos llegar hacia la vicepresidencia fue con la Guardia Nacional. Posteriormente, cuando los trabajadores se defendieron y superaron a la Guardia Nacional, entonces actuaron los llamados colectivos, que no son más que grupos, pequeños grupos fascistas, que bueno, empezaron a tirar piedras, a golpear a la gente y a robar celulares, carteras, etcétera. Y entonces, bueno, ahí se generó toda una situación. Nosotros responsablemente recogimos nuestra gente, no pudimos consultar el documento y nos vinimos hacia la universidad, perdón, hacia la OXXO. Y tomamos la OXXO, centralizamos el conflicto allí, generamos un conjunto de cosas y nos regresamos. Ese conflicto entonces arranca y ahí hicimos la asamblea universitaria, y la asamblea universitaria decidió por unanimidad aquí en la asamblea, en el aula magna, declararnos en conflicto y hacia la huelga. Posteriormente, con obreros y empleados y con los profesores, en el marco de creamos una instancia llamada Comando Nacional Interfederativo, ya nosotros habíamos decidido los espacios de huelga, los profesores no. Ese comando entonces convocó a un referéndum nacional a nivel de los trabajadores. El referéndum se cumplió entre los obreros y empleados en un 60-80% de participación, y el 76% votó por la huelga. Nosotros estamos en paro respondiendo a una decisión libérrima que tienen los trabajadores y trabajadoras mediante
el ejercicio de su democracia directa para irnos al conflicto. En el caso de los profesores, la consulta fue a medias, por cuanto muchas universidades no pudieron hacer consulta porque, bueno, estaban envueltas en el conflicto nacional, fueron allanadas algunas, etc. En ese sentido, los profesores ratificaron la posición de irse a conflicto con nosotros, pero lo hacen de manera progresiva porque tienen que tomar las decisiones con sus respectivas universidades. En ese sentido estamos caminando. ¿Qué ha pasado? En estos momentos hay un proceso de invisibilización del conflicto como consecuencia del conflicto de carácter nacional entre la oposición y el gobierno. Y nosotros, bueno, sencillamente mantenemos la oposición. Ahorita hemos decidido la radicalización del esfuerzo hacia la hora cero de los profesores y mantener conflicto de los empleados. Como tú verás, la universidad está paralizada, pues nosotros la tenemos paralizada. Y en función de eso, la hora crítica es que todos los trabajadores nos concentramos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la universidad. Primero no le damos sola, pero no estamos en puesto de trabajo. Estamos en acciones de conflicto para tener la posibilidad de tomar, trancar, pancartazos, volanteos, etcétera, en función de garantizar que la opinión pública se entere las razones porque estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo los trabajadores? ¿Ante qué peleamos? Estamos peleando ante un elemento de intolerancia, de pretender enfrascar a todo el mundo en una propuesta de contrato a la vieja usanza del sindicalismo ADECO, que ya fue derrotado. Eso en donde las huestes del partido le imponen a la clase trabajadora por qué es lo que el gobierno decide. En la universidad sencillamente no nos las vamos a calar, porque los trabajadores tenemos todo el derecho a discutir nuestro contrato colectivo, a expresar nuestras opiniones y a participar activamente en la discusión del mismo. Evidentemente, esas mafias sindicales, que entre otras cosas no son más que este grupo corrupto, que lo que anda buscando es la administración para meterle la mano a la contratación colectiva, porque ya no tienen de dónde sacar dinero, porque los ministerios están quedando limpios, que además su sistema de vida de esos dirigentes sindicales que viajaban por el mundo con dólares del Estado ya no los tienen, porque los ministerios no pueden darlo, entonces ahora pretenden hacerlo, administrando lo que es la prevención social, los seguros, los juegos, los deportes, la cuestión de los vestuarios, etcétera, que lo quieren centralizar para ellos tener una tajada grande y de cobrar la famosa comisión. Hoy nosotros le decimos, bueno, sencillamente esa pretendida intención la podrán hacer, solo que el movimiento de los trabajadores va a reaccionar contra esto y este conflicto no lo para ni siquiera la aprobación del contrato, para que lo tengan claro. Nosotros estamos haciendo una propuesta que dignifique el concepto del salario del trabajador, que recupere el concepto del salario. Nuestra propuesta fundamental es la indexación salarial. Nosotros planteamos que el tabulador debe arrancar con 6 salarios mínimos y que a medida que el salario mínimo aumenta, 6 veces aumenta el tabulador para poder mantener poder adquisitivo para garantizar mínimamente la cesta básica. Y planteamos que el salario mínimo debe ser la norma por donde podemos indexar igualmente todos los otros elementos que también constituyen el elemento del salario normal, como son las primas, las bonificaciones, etcétera. Ese es el centro de la propuesta, ese es el temor que tiene el Ejecutivo Nacional, que un contrato con esas características empiece a socializarse, entonces nadie quiera un aumento salarial, sino la indexación en base a los salarios mínimos. Ese es el centro de nuestra propuesta. Sin embargo, bueno, dentro del movimiento sindical en el sector universitario hay una corriente entreguista, por supuesto, que responde al tema del Estado, que pone en anterior el problema de la necesidad del Estado, la necesidad de los trabajadores, y bueno, que sencillamente están haciéndole el juego a eso y ahora pretenden imponerlo por la vía de la pranatización de la política. Están como pranes, como delincuentes, a imponer y además avasallar con la fuerza que tienen desde el poder del Estado y los medios de comunicación que los controlan. Pero sin embargo aquí estamos batallando como los árboles contra la tempestad, billetes de ellos contra la imaginación de los trabajadores. Así nos estamos defendiendo y en esta oportunidad nosotros tenemos la intención, ¿verdad?, de que este conflicto va a generar un hito histórico en la lucha de referencia de los trabajadores venezolanos que vienen sufriendo la misma situación que nosotros. En el país, lamentablemente, y hay que decirlo, como consecuencia de las erradas políticas tomadas desde la política del gobierno y como consecuencia también de entregarle la economía al mercado, que es el que determina los precios, hay no es una guerra económica, hay una guerra de hambre contra el pueblo y el pueblo le devaluaron su salario, le devaluaron la economía, le devaluaron todo, le devaluaron sus ahorros y ahora este pueblo tiene que pelear, bueno, en el derecho a la sobrevivencia. Es decir, en estos momentos hay una situación de miseria en la clase trabajadora porque todo el peso de la crisis de ese sector del capital lo pusieron sobre los hombros de los trabajadores y tenemos todo el derecho a tirarnos ese fardo del lomo y a seguir marchando por el camino de la liberación, de la conciencia. Perfecto, compañero. No quiero repetir la pregunta porque hablaste parte de esto, pero me gustaría preguntar también
¿Qué balance sacan de las manifestaciones que han tenido actualmente en la universidad? Bueno, primero la participación ha sido masiva. En estos momentos el movimiento de los trabajadores está unificado, los obreros y los empleados a nivel nacional están unificados. Igualmente los profesores van avanzando hacia ese proceso de unificación. Es decir, la universidad hoy ya no es nada más la universidad autónoma, ahí están también las experimentales que tienen mucho control gubernamental. Están los institutos y colegios universitarios, las universidades politécnicas. En estos momentos hay alrededor de 16 universidades politécnicas y colegios universitarios que están peleando al lado de los trabajadores con sus mecanismos tradicionales de lucha y que esto, nosotros, bueno, sencillamente hemos avanzado. En estos momentos más del 90% de los trabajadores está unificado en la necesidad de tener una propuesta de esta naturaleza. Perfecto. Bueno, avanzo con la siguiente pregunta. Ustedes están reclamando porque también se ha reconocido su sindicato y cuál es la importancia de eso, ¿cierto? Sí, el problema de la democracia sindical es que no es el Estado ni el patrono del Estado, no es quien determina qué sindicato discute y qué no. Ellos tienen el poder para abusar. Por ejemplo, la FETU, eran 3 federaciones que tenían moral sindical, se unificaron en el año 2013 para discutir una propuesta de contrato único, se unificaron violando la ley que establece que aquellos que no han hecho elecciones y tienen moral electoral no pueden formar parte de una junta directiva, y siguieron ellos para darse una colita. Es decir, ellos le legalizaron a esa federación en 72 horas. Nosotros tenemos sindicatos que tienen 2 años, 3 años, todavía no han salido del Ministerio de Trabajo. En 72 horas le dieron una matrícula y le dieron 3 años más. En el 2013 al 2016 cumplieron, se les venció y entonces le dieron una prórroga de 1 año más. Entonces supuestamente tiene legitimidad ahorita. Sin embargo, ellos determinan quién es legítimo y quién no. Nosotros no hemos hecho elecciones, entre otras cosas, porque el Ministerio de Trabajo y el CNE no nos lo han permitido porque la hemos solicitado, hemos creado las convenciones electorales, hemos introducido todo, pero bueno, nosotros por ejemplo tenemos que hacer una modificación estatutaria para el tema de la elección. La metimos hace 4 años, hasta ahora no ha salido del Ministerio de Trabajo. El CNE nos dice que hasta que no tengamos eso no hacemos elecciones, y mientras esto ocurre, bueno, sencillamente el Estado controla la situación y ahora pretende imponernos la regla del juego. Creativamente nosotros decidimos, entonces no lo presentamos como federación ni con sindicatos, sindicatos que han hecho elecciones y están validados por el CNE. Presentamos la propuesta, bueno, y entonces sencillamente como malandro de barrio, pues sencillamente a golpe de trocha y muchas quieren imponer. Por eso es la situación. En estos momentos estamos por una pelea que es por la libertad sindical, que es autónomamente de los trabajadores. Esta pregunta ya la respondiste, pero te voy a preguntar para tenerlo más en cuenta. ¿Es necesario un aumento de salario para los trabajadores? ¿Cuáles son sus exigencias y cómo influiría esto en el contrato colectivo? No es un aumento salarial simple y llanamente. El tema es que el trabajador nosotros vimos cuando la contratación del 2015 se devaluó el contrato 700% en menos de 1 año, 2 años. Eso implica que alcanzar el nivel del primer contrato que discutimos implicaría un 700% aumento a noviembre del año pasado. Ya hoy sería 1400%, porque esa es la devaluación. Entonces nosotros creemos que hay que proteger el salario. Y la única manera de proteger el salario en el marco de esta crisis es que el salario mínimo se come todos los aumentos salariales. Entonces, si tú pones un número determinado de salario mínimo para arrancar el tabulador, tú dices, por ejemplo, 3 salarios mínimos. Si en la medida que el presidente decretó 65.000 bolívares, ¿cómo empezaría el salario mínimo? Imagínate tú que nosotros tuviéramos en vez de 6, 3 salarios mínimos. Bueno, 65 por 3 son alrededor de 195 bolívares. Ahí arrancaría el salario mínimo. Entonces, cada vez que el salario mínimo incrementa, automáticamente aumentan el número de salarios con la indexación. Eso es un mecanismo para tratar de recuperar el poder adquisitivo y el ahorro de los trabajadores, porque la devaluación sencillamente comió todo. Hay un proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora porque se ha empobrecido la mano de obra. Entonces, cuando el mercado le montó la mano a la economía, todos los días le suben los precios a todo lo que le da la gana, y los únicos que no le pueden poner el precio a su fuerza de trabajo somos los trabajadores, porque estos ciudadanos, estos malandros creen que el que tiene la potestad para ponerle precio a la fuerza de trabajo es el Estado venezolano. Contra eso estamos peleando, contra ese estilo burocrático y burgués de facilitar la cuestión al empresariado que se ha implementado a nivel en complicidad con Fedecámara en los sindicatos privado que se ha implementado en Petróleo de Venezuela, en el Metro de Caracas, en la administración pública. Ese mecanismo nosotros lo rechazamos y por eso estamos perdiendo.
Perfecto. Este también lo contestaste, pero te lo quiero volver a repetir. ¿Qué opinas sobre lo sucedido el 22 de marzo del 2017 cuando fueron reprimidos en la protesta? Es que el Ejecutivo Nacional ya no tiene maneras de frenar la protesta social. Aquí estamos ante un problema que tiene que ver con el problema de la legalidad y de la fuerza. El Ejecutivo Nacional, el gobierno, ha perdido la fuerza porque perdió el favor de la gente, de los trabajadores, y ya lo único que tiene es la fuerza de la represión. Y cada día comete más errores. El gobierno nacional en esta situación debería llamar a todos los trabajadores a unificar su contrato colectivo y abrir para buscar un ámbito de paz. No lo hace porque es que quieren imponer a Trochimocha lo que es su perversión desde el punto de vista de aplicarse los movimientos de los trabajadores, aunque para eso tengan que incendiar el país. Pues sencillamente nosotros creemos que ese mecanismo es lamentable, ahí hay la pérdida de todo lo que tiene que ver con principios y con dignidad desde el punto de vista de Estado, ese concepto que todo un gobierno obrero se tiró por la borda cuando la misma Guardia salió a reprimir a la clase trabajadora que estaba exigiendo sencillamente que el vicepresidente recibiera una cartica para explicar la situación para que ayudara a tomar la decisión. Nosotros entonces en ese sentido decimos, es triste, es lamentable la situación por lo que está pasando el país hoy, en donde bueno, sencillamente no queda más que la represión para tratar de frenar la protesta social. Y para ir concluyendo, ¿qué llamado le haces a los estudiantes de la Universidad Central? Primero el llamado a la comprensión. Que comprendan la naturaleza de nuestro conflicto. Nosotros estamos en un conflicto eminentemente de carácter gremial. Esto puede poner en peligro evidentemente el tema de la justicia de las clases, etcétera, pero si no paramos esto ahorita no paramos. Así como ellos están peleando por las cosas en las que creen, nosotros también estamos en una lucha por las cosas en las que creemos. Y en estos momentos los estudiantes deberían apoyar la protesta de los trabajadores, deberían incorporarse a ayudar a buscarle solución a destrancar el juego que está trancado en esta oportunidad y por supuesto también a la sensatez. El país que tenemos, un país de todo, un país nuestro. Cuando entramos en la diáspora de la violencia, entonces la violencia genera, por supuesto, elementos de contracción de violencia. Y entonces lo que ponen en riesgo son las vidas humanas. En estos momentos hay una situación política en el país, una reflexión que nosotros dejamos. Hay una protesta dura en el país porque hay una lucha frontal entre dos visiones del capital, porque son dos visiones del capital por el control del aparato del Estado. Lo triste y lamentable es que la fuerza de los trabajadores y la fuerza del pueblo en estos momentos de lado y lado están peleando bajo el programa de su enemigo de clase y bajo la conducción del enemigo de clase. Nosotros estamos dispuestos a salir a la calle a defender sencillamente nuestra clase, los trabajadores. No para hacerle el favor a quienes defienden una u otra posición, porque entre otras cosas, ambos representan lo mismo, son los enemigos del pueblo trabajador. Muchas gracias, Eduardo Sánchez. Estamos concluyendo ya la entrevista para La Izquierda Diario de Venezuela. En este caso, desde Barricada Juventud Revolucionaria, le damos un saludo y fuerza y combate para los trabajadores de la universidad que están luchando por este contrato. Muchas gracias a los compañeros de Barricada por este esfuerzo que nos ayuden a sacar esta situación en donde estamos. En estos momentos los medios no vienen, los medios del Estado nos invisibilizan, nos degradan, les dicen que esto es parte del conflicto general. Pues nosotros sencillamente aquí estamos como los árboles contra la tempestad. De pie. Muchas gracias.